Hola tarderos, estamos ante el tercer episodio de Hollow Knight. Y sí, estoy consciente que el último episodio de Hollow Knight fue hace como un mes más o menos, pero bueno, soy especialista en nada. En fin, lo importante es que volvimos al sendero verde porque me habían quedado cosas para hacer. Sí, así de especialista soy, no pegué una. Después de dar vueltas por todo el sendero verde, finalmente encontré camino para seguir, el cual también tenía al lado este pequeño banquito. Después de explorar un buen rato, llegué a esta zona donde resulta que la linterna era mucho más útil de lo que parecía en primer lugar, pues había trampas y enemigos los cuales pude esquivar y derrotar respectivamente con gran facilidad gracias a este ítem, a pesar de que me dejó completamente pobre comprarla. Después también nos metimos a esta suerte de templo, el cual además también estaba lleno de trampas como el camino, así que si no hubiese sido capo y me hubiese comprado la linterna probablemente ya me habría muerto como 15 veces. Y al final del templo lo que nos esperaba era ni más ni menos que un fragmento de máscara, ítem de los cuales si juntamos 4 nos permite tener uno más de vida. Después de seguir caminando en búsqueda del camino perfecto para poder llegar a la próxima zona, llegué a este lugar raro donde resulta que este cúmulo de hojas era un miniboss. Quiero aprovechar en que esta pelea es bastante larga para meter un pequeño paréntesis, y es que no es que sea malo, es decir, también, pero no solo que me están fajando por eso, sino que es también porque llevaba bastante tiempo sin jugar, es decir, llevaba una semana sin siquiera haber abierto el juego. Por cierto, un dato curioso es que esto lo grabé el 28 de diciembre, por lo que debería haber salido prácticamente o el 1 o el 2 de enero, pero como soy Kendo lo dejé estar. De todos modos, eso ya no importa porque acabamos de matar al miniboss este. Y después de dar más vueltas que un trompito, finalmente llego a esta nueva zona, el cañón nublado, la cual simplemente podemos esquivar porque ahora mismo no tenemos las habilidades necesarias para poderlo terminar, pero bueno, está bueno saber que existe. Y así es como hemos llegado a la estación de la reina, donde lo único interesante va a ser una estación de ciervo que activaremos más adelante. Así es que justamente me refería a esa estación de ciervo. Ahora sí, después de seguir avanzando un poco más, llegamos a la que es la verdadera siguiente zona, los páramos fúngicos, que nos recibe con este tipo que no sé si te estornuda en la cara, te tose, no sé qué hace. Y realmente lo único interesante que tiene es que es molesto y aguanta poco. Un dato curioso es que Gornifer estaba acá nomás, por lo que le compré un mapa ni bien pude. Después de farmear un poco de juego, decido volver rápido a Boca Sucia para poderle comprar a Sly el ejemplar recolector y también un fragmento de máscara. Después también me encuentro este pibe llamado Tizo, del cual me habla de un coliseo, no sé por qué. Por cierto, también hay entrada desde los cruces olvidados que da directamente a los páramos fúngicos. Lo bueno de esta entrada es que está relativamente cerca de este grillo o algo así que se llama Comepiernas y que te pide plata para poder, no sé. Por cierto, después descubrí que era un comerciante. Después, por azares del destino, descubrí este lugar que resultaba también tener un miniboss, que al final resultaron ser dos. Pero bueno, eso realmente no importa porque soy Kendo, el verdadero pro player. Ok, ustedes tardíos, no se preocupen, no pasó nada, nadie manqueó brutalmente. Para que se lo pregunten, me dio una moja de amuletos, lo cual es realmente nice. Después llegué a esta zona en la cual había una palanca que abría una puerta que me daba un acceso semi-directo a la entrada por la estación de la reina. Después de estar perdido durante un ratito decidí ver el mapa y me di cuenta que había una zona que todavía no había explorado. Y después de tratar de seguir ese camino, finalmente llegué a la continuación del mapa, donde parecía que me iban a esperar enemigos muy... Por cierto, si no era poco, ese bicho también tiene su versión que vuelve. Por cierto, de algún modo conseguí este amuleto llamado el maestro de las embestidas que sirve para dashear más, y de paso finalmente conseguí este banquito. Después de seguir explorando llegué a esta zona llamada Poblado Mantis, la cual como pueden imaginar estaba llena de estos bichos. Después de un poco de parkour y matar bichos, finalmente conseguimos la garra Mantis, la cual es una habilidad que nos va a permitir escalar paredes. Después llegamos a esta zona donde sí o sí necesitas utilizar las garras de Mantis en varios momentos y la verdad me parece una de las mejores zonas del juego hasta ahora. Después de completar esta mini dungeon, la cual recalco que para mí es una de las mejores que hay en el juego, llegamos a donde están los señores de las Mantis y me voy a callar para que puedan apreciar esta batalla, porque no tiene pérdida. Además presten atención al soundtrack que es espectacular.
Honestamente una pelea espectacular. Ahora sí, perdón tarditos, pero los voy a tener que cortar acá y van a tener que esperar al siguiente episodio para ver lo que hay después de esto. Sin embargo, les voy a pedir igual que le den like, que comenten, que compartan y que se suscriban. Chao, adiós, que les vaya bien, chao, adiós.